La canción del cuervo, Saga Green Creek 2, capítulo 2. Destrozado, tierra, hojas y lluvia. Tenía 6 años cuando vi por primera vez transformarse en lobo a un niño mayor. Es el hijo de Abel, susurró mi padre. Se llama Tomás, y un día será el alfa de la manada Bennett. Tú le pertenecerás. Tomás. Me tenía fascinado. Tenía 8 años cuando mi padre cogió una aguja y me quemó la piel con tinta y magia. Te dolerá, me dijo con una expresión sombría en el rostro. No te voy a mentir, te dolerá como nada te ha dolido antes. Sentirás que te estoy destrozando y, en cierto modo, tendrás razón. Hay magia en ti, niño, pero aún no se ha manifestado. Estas marcas te centrarán y te darán las herramientas necesarias para empezar a controlarla. Sentirás dolor, pero es necesario para convertirte en quien debes ser. El dolor es una lección, te enseña las formas de este mundo. Es necesario lastimar a las personas que queremos para hacerlas más fuertes, para hacerlas mejores. Un día me entenderás, un día serás como yo. Por favor, padre, supliqué luchando contra las ataduras que me sujetaban. Por favor, no hagas esto. Por favor, no me hagas daño. Mi madre quiso decir algo, pero mi padre sacudió la cabeza. Ahogó un sollozo mientras la acompañaban fuera de la habitación. No miró atrás. Abel Bennett se sentó junto a mí. Era un hombre fornido, era un hombre amable. Era fuerte y poderoso, de pelo y ojos oscuros. Podría partirme en dos solo con las manos. Había visto cómo surgían garras de ellas, garras que habían destrozado la carne de aquellos que se habían atrevido a quitarle cosas. Pero también podían ser suaves y cálidas. Me cogió la cabeza y con los pulgares me secó las lágrimas de las mejillas. Alcé la vista hacia él y sonrió en silencio. Serás especial, gordo, dijo. Lo sé. Y mientras se le ponían los ojos rojos, respiré y respiré y respiré. Después sentí la aguja contra la piel y me rompí en 1000 pedazos. Grité. Apareció en forma de lobo. Era grande y blanco, con manchas negras en el pecho, las patas y el lomo. Era mucho más grande de lo que yo llegaría a ser nunca, y tenía que echar la cabeza hacia atrás para verlo entero. Las estrellas centelleaban en el cielo, la luna brillaba llena, y sentí que algo me latía en las venas. Era una canción que no llegaba a comprender del todo. Me ardían muchísimo los brazos. Por momentos me parecía que las marcas empezaban a resplandecer, pero podía ser un efecto de la luz de la luna. Estoy nervioso, dije, porque era la primera vez que me permitían salir con la manada mientras había luna llena. Antes habría sido muy peligroso. No por lo que los lobos podían hacerme, sino por lo que yo podría haberles hecho. Ladeó la cabeza. Los ojos le ardían de color naranja, con algunos destellos de rojo. Era mucho más de lo que pensé que alguien podría llegar a ser. Me dije que no le tenía miedo, que podía ser valiente como mi padre. Me sentí un mentiroso. Otros lobos corrieron detrás de él hacia un claro en medio del bosque. Gemían y aullaban y mi padre se reía y tiraba de mi madre de la mano. Ella se giró para mirarme y me sonrió en silencio, pero luego se distrajo. No me importó porque yo también lo hice. Tomás Bennett estaba frente a mí, el hombre lobo que se convertiría en rey. Resopló ruidosamente, moviendo un poco la cola y haciéndome una pregunta para la cual yo no tenía respuesta. Estoy nervioso, le dije otra vez, pero no tengo miedo. Era importante que lo entendiera. Se tiró al suelo y se recostó sobre el estómago, las patas por delante, y me contempló, como si quisiera hacerse más pequeño, menos intimidante. Que alguien de su posición bajara de este modo era algo que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Gimió levemente desde lo profundo de su garganta, esperó y volvió a hacerlo. Mi padre me ha dicho que serás el alfa, dije. Avanzó arrastrando el estómago por la hierba. Y que yo seré tu brujo, continué. Se acercó un poco más. Prometo que lo haré lo mejor que pueda, añadí. Aprenderé todo lo que pueda y haré un buen trabajo, ya lo verás. Seré el mejor brujo que haya existido. Puse unos ojos como platos. Pero no le digas a mi padre que he dicho eso. El lobo blanco estornudó. Me reí. Por último me estiré y apoyé la mano sobre el hocico de Thomas y, por un momento, me pareció oír un susurro en mi mente. Manada, manada, manada. ¿Es esto lo que quieres?, me preguntó mi madre cuando nos quedamos solos.
Me había alejado de los lobos, de mi padre, con la excusa de que quería pasar más tiempo con su hijo. Estábamos sentados en un restaurante del pueblo que olía a grasa, humo y café. Estaba confundido e intenté hablar con la boca llena de hamburguesa. Mi madre frunció el ceño. «Modales», me regañó. Hice una mueca y tragué rápido. «Lo sé. ¿A qué te refieres?» Miró a través de la ventana en dirección a la calle. Un viento cortante sacudía los árboles y los hacía sonar como huesos viejos. El aire era frío y las personas se cerraban bien los abrigos mientras caminaban por la acera. Me pareció ver a Marty con los dedos manchados de aceite de camino a su taller, el único de Green Creek. Me pregunté cómo sería tener marcas en la piel que se pudieran lavar. «A esto», dijo mirándome otra vez. Su voz era suave. «A todo». Eché un vistazo alrededor para asegurarme de que nadie nos estuviera escuchando, porque mi padre había dicho que nuestro mundo era un secreto. No creo que mamá lo entendiera, porque no sabía que estas cosas existían hasta que lo conoció a él. «¿A las cosas de brujo?» «A las cosas de brujo», repitió, porque no parecía contenta al decirlo. «Pero es lo que se supone que debo hacer. Es quien se supone que debo ser. Algún día seré muy importante y haré grandes cosas. Padre dijo, sé lo que dijo», replicó cortante. Hizo una mueca antes de bajar la vista hacia la mesa, las manos juntas frente a ella. «Gordo, escúchame, ¿de acuerdo? La vida se basa en decisiones que tomamos, no las decisiones que toman por nosotros. Tienes derecho a forjar tu propio camino, a ser quien quieras ser. Nadie debería decidir eso por ti». No lo entendí. «Pero se supone que debo ser el brujo del alfa». «No se supone que tengas que ser nada. Solo eres un niño. No pueden ponerte este peso sobre los hombros. No ahora. No cuando no puedes decidir por ti mismo. No tendrías que... Soy valiente», le dije, y de pronto necesitaba que me creyera más que nada en el mundo. Esto era importante. Ella era importante. «Y haré el bien. Ayudaré a mucha gente. Padre lo dijo». «Lo sé, cariño», respondió con lágrimas en los ojos. «Sé lo que eres. Y estoy muy orgullosa de ti, pero no tienes que hacerlo. Necesito que me escuches, ¿vale? Esto no es lo que yo quería para ti. No pensé que llegaría a ser así». «¿Así cómo?», negó con la cabeza. Podemos ir a donde quieras, tú y yo. Podemos irnos de Green Creek, ¿de acuerdo? Irnos a cualquier parte del mundo, lejos de esto, lejos de la magia, los lobos y las manadas, lejos de todo esto. No tiene por qué ser así. Podríamos ser solo nosotros dos, gordo, solo nosotros dos, ¿de acuerdo?» Sentí frío. «¿Por qué estás?» De pronto alargó la mano y cogió la mía, pero lo hizo con cuidado, como siempre, para no subirme las mangas del abrigo. Estábamos en público. Mi padre había dicho que la gente no entendería que alguien tan joven tuviera tatuajes. Harían preguntas que no merecían respuestas. Eran humanos, y los humanos eran débiles. Mamá era humana, pero a mí no me parecía que fuera débil. Se lo había dicho, pero él no había respondido. «Lo único que me importa es mantenerte a salvo». «Lo haces», le aseguré, haciendo un esfuerzo para no apartar la mano. Me estaba haciendo daño. «Tú, padre y la manada». «La manada». Se rió, pero no sonó como si algo le hubiera parecido gracioso. «Eres un niño. No deberían pedirte esto. No deberían hacer nada de esto». «Catherine», dijo una voz. Ella cerró los ojos. Mi padre estaba de pie junto a la mesa. Le puso la mano en el hombro a mi madre. Después de eso, nunca más hablamos al respecto. Esa noche les oí pelear. Yo me cubrí con las sábanas e intenté bloquear los gritos. «¿Tu hijo te importa aunque sea un poco?», dijo ella. «¿O solo es tu legado, tu maldita manada?» «Sabías que esto ocurriría», le respondió él. «Desde el principio lo sabías. Sabías que se suponía que debía ser. Es nuestro hijo. ¿Cómo te atreves a usarlo así? ¿Cómo te atreves a intentar? Es importante. Para mí, para la manada. Hará cosas que no puedes ni imaginarte. Eres humana, Catherine. Jamás podrías entenderlo de la misma manera que nosotros. No es tu culpa. Es quien eres. No se te puede culpar por cosas que escapan de tu control». «Te vi con ella. Cómo sonreías. Cómo te reías. Cómo le tocaste la mano cuando pensabas que nadie os estaba mirando. Lo vi, Robert. Lo vi. Ella también es humana. ¿Qué es lo que me hace tan diferente?». Mi padre nunca respondió.
Vivíamos en el pueblo, en una casa pequeña que se sentía como un hogar. Estaba en una calle rodeada de abetos. No entendía por qué los lobos pensaban que el bosque era un lugar mágico, pero a veces cuando era verano y dejaba la ventana abierta mientras intentaba dormir, juraría que oía voces saliendo de los árboles, susurrando cosas que no llegaban a ser palabras. La casa estaba construida con ladrillos. Una vez mi madre preguntó riendo si vendría un lobo a echarla abajo de un soplido. Reía, pero cuando la risa se apagó parecía triste. Le pregunté por qué tenía los ojos húmedos. Me dijo que tenía que ir a preparar la cena y me dejó en el jardín delantero, preguntándome qué había hecho mal. Tenía una habitación con todas mis cosas, libros en un estante, una hoja con forma de dragón que había encontrado, la cual tenía los bordes curvados por el tiempo, un dibujo donde aparecíamos Thomas y yo que me había dado un niño de la manada. Dijo que lo había hecho porque yo era importante. Luego me sonrió. Le faltaban los 2 dientes delanteros. Cuando los cazadores llegaron, él fue uno de los primeros en morir. Yo también la vi. No debería haberla visto. Rico me estaba gritando: «¡Date prisa, papi! ¿Por qué eres tan lento?». Tanner y Chris se giraron para mirarme mientras pedaleaban lentamente en círculos a su alrededor, esperándome. Pero yo no podía moverme porque mi padre estaba en un coche que no conocía, aparcado en un vecindario que no era el nuestro. Había una mujer de pelo oscuro en el asiento del conductor, que le sonreía como si él fuera lo único que existiera en el mundo. Nunca la había visto. Observé a mi padre inclinarse hacia adelante y... «Amigo», dijo Tanner. Me sobresalté cuando pedaleó junto a mí. «¿Qué estás mirando?». «Nada», respondí. «No es nada. Vamos». Nos fuimos. Las cartas que habíamos sujetado con pinzas de la ropa a los rayos de la bicicleta hacían mucho ruido mientras nos imaginábamos que eran motos. Los quería por lo que no eran. No eran una manada, no eran lobos, no eran brujos. Eran normales y sencillos, aburridos y maravillosos. Se burlaban de mí por llevar manga larga incluso en pleno verano. Yo sabía que no lo hacían por crueldad. Era su manera de ser. «¿Te pegan o algo?», me había preguntado Rico. «Si es así, puedes venir a vivir conmigo», agregó Tanner. «Dormirás en mi habitación. Solo tienes que esconderte debajo de la cama para que mi mamá no te vea». «Nosotros te protegeremos», dijo Chris. «O mejor, nos escapamos todos y nos vamos a vivir al bosque». «Sí, en los árboles y esa mierda», apuntó Rico. Nos reímos porque éramos niños y decir groserías era lo más gracioso del mundo. No podía decirles que el bosque no era el lugar más seguro para ellos, que criaturas con ojos brillantes y dientes afilados vivían en él. Así que les conté una versión de la verdad. «No me pegan, no es nada de eso». «¿Tienes brazos raros de chico blanco?», me preguntó Rico. «Mi papá dice que debes tener brazos raros de chico blanco, que por eso llevas sudaderas todo el tiempo». «¿Cómo son los brazos raros de chico blanco?», quiso saber Tanner frunciendo el ceño. «Ni idea», respondió Rico, «pero mi papá lo dijo y él lo sabe todo». «¿Tengo brazos raros de chico blanco?», preguntó Chris extendiendo los brazos. Los observó con los ojos entrecerrados y los sacudió de arriba abajo. Eran delgados y pálidos, y a mí no me parecieron raros. Me dieron envidia, con sus pelos suaves y pecas, sin marcas de tinta. «Probablemente», dijo Rico, «pero eso es mi culpa por ser amigo de un montón de yanquis». Tanner y Chris lo persiguieron mientras le gritaban cuando se alejó pedaleando, riéndose como un loco. Lo quería más de lo que podía expresar. Me enlazaban de alguna manera que los lobos no podían. «La magia proviene de la tierra», me explicó mi padre. «Del suelo, de los árboles, de las flores y del sustrato. Este lugar es antiguo, mucho más antiguo de lo que te puedes imaginar. Es una especie de faro. Nos llama, vibra en nuestra sangre. Los lobos también la oyen, pero no como nosotros. A ellos les canta. Ellos son animales. No somos como ellos, somos más. Ellos están conectados con la tierra, el alfa más que ningún otro, pero nosotros la utilizamos, la doblegamos a nuestra voluntad. Ellos son sus esclavos y de la luna cuando se alza llena y blanca. Nosotros la controlamos. Nunca lo olvides». Thomas tenía un hermano más pequeño. Se llamaba Mark y era 3 años mayor que yo. Él tenía 9 y yo 6 cuando me habló por primera vez. «Hueles raro», me dijo. «¿No es cierto?», respondí con el ceño fruncido. Hizo una mueca y bajó la vista al suelo. «Un poco sí, como a tierra». «A tierra»,
hojas y lluvia. Lo odié más que nada en el mundo. «Nos está siguiendo otra vez», informó Rico, divertido. Íbamos de camino al videoclub. Rico dijo que conocía al hombre que trabajaba allí y que nos dejaría alquilar una película no apta para menores sin contárselo a nadie. Rico nos dijo que si encontrábamos la película correcta, podríamos ver tetas. No sabía muy bien cómo me sentía al respecto. Suspiré y miré por encima del hombro. Tenía 11 años y se suponía que era un brujo, pero no tenía tiempo para lobos en ese momento. Necesitaba saber si las tetas eran algo que me interesaba. Mark estaba al otro lado de la calle, de pie cerca del taller de Marty. Fingía que no nos observaba, pero no se le daba muy bien. «¿Por qué hace eso?», inquirió Chris. «¿No se da cuenta de que es raro?». «Gordo es raro», le recordó Tanner. «Toda su familia es rara». «Idos al infierno», murmuré. «Solo... esperad aquí. Yo me ocuparé de esto». Oí cómo se reían de mí mientras me alejaba. Rico hacía ruido de besos. Lo detesté, pero no se equivocaban. Cualquiera que no nos conociera pensaría que mi familia era rara. No éramos los Bennett, pero era como si lo fuéramos. Siempre nos ponían en el mismo saco a la hora de cuchichear. Los Bennett eran ricos, aunque nadie sabía cómo. Tenían un par de casas en medio del bosque y casi siempre recibían visitas de forasteros. Algunos decían que era una secta, otros decían que eran la mafia. Nadie sabía nada acerca de los lobos que se ocultaban bajo la superficie. Mark puso los ojos como platos al ver que me acercaba. Miró a su alrededor como si quisiera escaparse. «Te quedas donde estás», gruñí, y me hizo caso. Era más grande que yo y tenía 14 insoportables años. No se parecía a su hermano ni a su padre. Ellos eran musculosos e imponentes, con el pelo negro y los ojos oscuros. Mark tenía el pelo castaño claro y las cejas pobladas. Era alto y delgado y parecía nervioso siempre que me acercaba. Sus ojos eran como el hielo y a veces, cuando no podía dormir, pensaba en ellos. No sabía por qué. «Puedo estar aquí si quiero», dijo con el ceño fruncido. Miró hacia la izquierda antes de volver a centrarse en mí. Las comisuras de sus labios bajaron aún más. «No estoy haciendo nada malo». «Me estás siguiendo», repliqué. «De nuevo. Mis amigos piensan que eres raro». «Soy raro. Soy un hombre lobo». «Bueno», fruncí el ceño. «Sí, pero eso no es...» «Ah, mira, ¿qué es lo que quieres?» «¿A dónde vas?» «¿Por qué?» «Por saberlo». «Al videoclub. Vamos a ver tetas». Se sonrojó con furia. Sentí una extraña satisfacción al darme cuenta. «No puedes contárselo a nadie», añadí. «No lo haré, pero... ¿para qué quieres...? No importa. No te estoy siguiendo». Esperé, porque mi padre me había dicho que los lobos no son tan inteligentes como nosotros y, a veces, necesitan un poco más de tiempo para resolver las cosas. Suspiró. «Bueno, quizás sí, pero solo un poquito». «¿Cómo se sigue a alguien solo un poquito? Me estoy asegurando de que estás a salvo». «¿De qué?», exclamé dando un paso atrás. Se encogió de hombros. Nunca antes lo había visto tan incómodo. «De... ya sabes, tipos malos y cosas por el estilo». «Tipos malos», repetí. «Y cosas por el estilo». «Ay, por todos los santos, ¿eres tan raro?» «Sí, lo sé, es lo que acabo de decir». «No hay tipos malos por aquí». «No lo sabes. Podría haber asesinos, o lo que sea, ladrones». Jamás entendería a los hombres lobo. «No hace falta que me protejas». «Sí que lo hace», dijo bajito, mirándose los pies, que no paraba de mover. Pero antes de que pudiera preguntarle qué demonios quería decir con eso, escuché el insulto más creativo que se haya pronunciado jamás salir de la puerta abierta de un taller. «Maldito jodido hijo de una perra callejera, eres un bastardo hijo de perra, ¿verdad? Eso eres, un bastardo hijo de perra». Mi abuelo me permitía darle las herramientas mientras él trabajaba en su Pontiac Streamliner de 1942. Tenía aceite debajo de las uñas y un pañuelo le colgaba del bolsillo trasero del mono. Hablaba mucho entre dientes mientras trabajaba y decía cosas que probablemente yo no debía escuchar. El Pontiac era una chica boba que a veces no se encendía por más que la lubricara, o eso decía él. Yo no entendía lo que significaba y me parecía maravilloso. «Llave de torsión», decía. «Llave de torsión», repetía yo y se la entregaba. Me movía con cierta dificultad. Solo habían pasado unos días desde la última sesión de agujas con mi padre. El abuelo lo sabía.
No era mágico, pero lo sabía. Mi padre había heredado sus poderes de su madre, una mujer que no conocí. Murió antes de que yo naciera. Más maldiciones. Martillo antirrebote, martillo antirrebote, anunciaba yo y le clavaba el martillo en la mano. La mayoría de las veces el ponte ronroneaba antes de que se terminara el día. El abuelo, de pie junto a mí, me ponía la mano ennegrecida sobre el hombro. Escúchala, ¿oyes eso? Eso, mi niño, es el sonido que emite una mujer feliz. Tienes que escuchar, ¿entiendes? Así es como te enteras de lo que está mal. Escucha y te lo contarán. Resopló y sacudió la cabeza. Es algo que probablemente debas saber. Además, acerca del sexo opuesto. Escúchalas y hablarán. Yo lo adoraba. Murió antes de verme convertido en el brujo de lo que quedaba de la manada Bennett. Ella lo mató, al final, su chica. Giró bruscamente para evitar algo en un camino oscuro. Chocó contra un árbol. Mi padre dijo que fue un accidente, un ciervo probablemente. No sabía que yo había oído al abuelo y a mamá susurrando acerca de llevarme lejos justo el día anterior. La luna dio a luz a los lobos. ¿Lo sabías? Me dijo Abel Bennett. Caminábamos entre los árboles. Tomás estaba a mi lado, mi padre junto a Abel. No, respondí. Las personas temían a Abel. Se quedaban de pie frente a él balbuceando con nerviosismo. Él hacía brillar sus ojos y se calmaban casi de inmediato, como si el rojo les diera paz. Yo nunca le tuve miedo, ni siquiera cuando me sujetó para mi padre. La mano de Tomás me rozó el hombro. Mi padre decía que los lobos eran territoriales, que necesitaban marcar a la manada con su olor, por eso siempre nos tocaban. No parecía muy contento cuando me lo dijo. Yo no sabía por qué. Es una vieja historia, continuó Abel. La luna se sentía sola. El sol, a quien quería, estaba siempre al otro lado del cielo y nunca podían encontrarse por más que se esforzara. Ella se hundía y él se alzaba. Ella estaba a oscuras y él era el día. El mundo dormía cuando ella brillaba, crecía y menguaba y a veces desaparecía por completo. La luna nueva, me susurró Tomás al oído. Es una tontería si lo piensas. Me reí hasta que Abel carraspeó enfáticamente. Quizá sí le tenía un poco de miedo. Se sentía sola, dijo el alfa de nuevo, y por eso creó a los lobos, criaturas que le cantarían cada vez que apareciera, y cuando estuviera llena, la adorarían poniendo las 4 patas sobre el suelo y echando las cabezas hacia atrás. Los lobos eran iguales y sin jerarquías. Tomás me guiñó un ojo antes de ponerlos en blanco. Me caía muy bien. No eran el sol, pero le bastaba, continuó Abel. Ella iluminaba a los lobos y ellos la llamaban, pero el sol oía sus canciones mientras intentaba dormir, así que se puso celoso. Quiso eliminar con fuego a los lobos del mundo, pero antes de que pudiera hacerlo, la luna se alzó frente a él y lo cubrió por completo, dejando visible solamente un anillo de fuego rojo. Los lobos cambiaron a partir de eso. Se convirtieron en alfas, betas y omegas, y con esa transformación llegó la magia, marcada con fuego sobre la tierra. Los lobos se transformaron en hombres con ojos rojos, naranjas y violetas. Al debilitarse, la luna vio el horror que acababa de crear, bestias con una sed de sangre imposible de saciar. Con sus últimas fuerzas, modeló la magia y la metió en un humano. Se convirtió en brujo y los lobos se calmaron. ¿Los brujos siempre han estado con los lobos?, pregunté fascinado. Siempre, respondió Abel, pasando los dedos por la corteza de un árbol viejo. Son importantes para la manada. Son una especie de lazo. El brujo ayuda a mantener a raya a la bestia. Mi padre no había dicho ni una palabra desde que habíamos salido de casa de los Bennett. Parecía distante, perdido. Me pregunté si había escuchado lo que Abel acababa de decir, o si ya lo había escuchado innumerables veces. ¿Has oído eso, enano?, dijo Tomás pasándome la mano por el pelo. Evitarás que me coma todo el pueblo, sin presiones. Y entonces los ojos le brillaron de color naranja y me enseñó los dientes. Me reí y corrí hacia adelante mientras oía cómo me perseguían. Yo era el sol y él era la luna, siempre persiguiéndome. No necesitamos a los lobos, comentó más tarde mi padre. Ellos nos necesitan, sí, pero nosotros nunca los hemos necesitado. Usan nuestra magia como lazo. Mantiene a la manada unida. Sí, existen manadas sin brujos. De hecho, la mayoría. Pero las que tienen brujos son las que tienen el poder. Existe una razón para eso. Debes recordarlo, gordo.
Siempre te necesitarán más a ti que tú a ellos. No lo puse en duda. ¿Por qué iba a hacerlo? Era mi padre. Prometo que daré lo mejor de mí, afirmé. Aprenderé todo lo que pueda y haré un buen trabajo, ya lo verás. Seré el mejor que haya existido. Puse unos ojos como platos. Pero no le digas a mi padre que he dicho eso. El lobo blanco estornudó. Me reí. Finalmente me estiré y apoyé la mano sobre el hocico de Thomas y, por un momento, me pareció oír un susurro en mi mente. Manada, manada, manada. Poco después salió a correr con la luna. Entonces vino mi padre. No le pregunté dónde estaba mi madre, no me pareció importante, no en ese momento. ¿Quién es?, le pregunté. Señalé a un lobo color café que rondaba cerca de Thomas. Tenía las garras grandes y los ojos entrecerrados, pero Thomas no lo vio. Estaba centrado en olfatear la oreja de su compañera. El lobo color café saltó enseñándole los dientes, pero Thomas era un alfa en potencia. Atrapó al otro lobo por la garganta antes de que tocara el suelo. Le dobló la cabeza a la derecha y el lobo color café cayó a un lado, haciendo un ruido desagradable. Me pregunté si Thomas le habría hecho daño, pero no lo hizo. Se acercó y puso el hocico sobre la cabeza del lobo. Gimió y el lobo color café se levantó. Se persiguieron el uno al otro. La compañera de Thomas se sentó y los observó con atención. «Ah», explicó mi padre. «Será el segundo de Thomas cuando se convierta en el alfa. Es su hermano en todos los aspectos menos en la sangre. Se llama Richard Collins, y espero grandes cosas de él».